Te cuento que los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado. El verde representa el renacimiento y la vida. El rojo es por la sangre de Cristo y el dorado es la luz, la riqueza y la realeza. De regreso con ustedes, aquí estamos muy bien acompañada del doctor Orlando Sturla, quien es neumólogo. Con él vamos a hablar de la influenza. Ya comenzó ese virus, hay personas que dicen que también es una pandemia, que es lo mismo que una gripecita. Vamos a ver con él qué es lo que es realmente la influenza, porque de verdad que yo creo que es algo mayor de lo que pensamos. ¿Verdad que sí, doctor? Bienvenido. Qué bueno tenerte. Muchas gracias. Con mucho honor estar con ustedes. Muy orgulloso de participar en tu programa que siempre se ve por todos los sitios con una difusión y entretenimiento y sobre todo con esa parte de disciplina que tú haces. Gracias, Orlando. De verdad. Doctor, cuando hablamos de influenza, ¿qué es? ¿Es una simple gripecita, un resfriadito, como creen muchas personas? Tú sabes que la influenza es un coronavirus igual que el COVID. Entonces, ha tenido, fíjate, desde hace muchos años, siglos, ha tenido la influenza, ha sido continua todos los años. Y cada cierto tiempo, cada 5 o 10 años, aparecen esas grandes epidemias, esos brotes que descompone el sistema general. Porque así como pasó con el COVID, la influenza también mata igual. Y hay muchas muertes por influenza. La diferencia es que ya a medida que va pasando el tiempo, el humano se va haciendo justamente más sensible en la parte inmunitaria y va haciendo que también los médicos utilicemos más medicamentos. Ya hoy en día sabemos que el 95% de la influenza evolucionan parecido al COVID. O sea, un 80% lo hace de una manera natural, hay un 20% que tiene síntomas muy importantes, se complica con otras patologías que ya el paciente tenga, y el 1 o 5%, dependiendo de cada país, puede fallecer o complicarse y agravarse y desempeñar patologías primas alrededor. Por lo tanto, ya tenemos diferentes vacunas que se hacen anuales. La vacuna de la influenza se hace una vacunación anual, pero solo el 5, 10, 15% de la población mundial se pone. Por eso cuando hablamos de vacuna de COVID, la mayoría de la gente quiere ponerse la vacuna del COVID, pero sin embargo veremos que probablemente un 5 o 20% será el que se pondrá la vacuna del COVID, igual que de la influenza. Ahora tenemos esta temporada donde hay mucha influenza y gracias a la mascarilla y a la limitación de la distancia física, previniendo el COVID, también hemos estado previniendo las influencias y los casos de influenza han sido menores. Doctor, es interesante cómo usted menciona que gracias al confinamiento que estamos viviendo con esto de el COVID-19 podemos evitar una segunda epidemia como es la influenza. Hablemos un poco de prevención, de cuáles son esos métodos de prevención que podemos tener para evitar contraer una influencia en lo que es un momento tan difícil como este. Mira, la suerte es que todo el mundo está tratando de prevenir el COVID y eso lo hemos hecho con las mascarillas. El problema es cuando la gente que ya se conoce se quitan las mascarillas y hay uno solo, pues automáticamente puede expandir ese proceso viral, igual que el COVID con el esputo
con la respiración y con la unión de diferentes humanos en ese momento. La diferencia es que la influenza todavía se pega más rápido y más fácil, pero los humanos ya más o menos no le tienen miedo. Ha coincidido algún paciente que tenga COVID que también tiene influenza. O sea, puede coexistir las dos patologías juntas. Pero la mascarilla, lavarse las manos y la distancia física, no social, porque social quiere decir que la gente no saluda, que falta el respeto de la educación. Yo siempre no he estado de acuerdo con decir distancia social, porque distancia social la gente ni mira hacia el otro, ni saluda al otro, ni dice buenos días. Es una distancia física. Entonces ahora que tenemos esta Navidad, que nos vamos a juntar con toda la familia, que nos juntamos con los amigos, debemos mantener una distancia física y posiblemente y mejor si hay una mascarilla de en medio. Pero ya sabemos que la gente no lo ha hecho, por eso ahora hay un rebrote de mucha gente que no se había enfermado. Acuérdate que solamente se habían enfermado casi 200,000 personas de 13 millones, que es muy poco, y entonces ahora probablemente un 20-30% que no se había enfermado va a obtener la enfermedad, tanto del COVID como de la influenza. Entonces ya tenemos muchos medicamentos, para la influenza tenemos muchos medicamentos que funcionan bien, antivirales, y para el COVID también. Pero, aunque parezca mentira, los médicos, las diferentes sociedades no se han puesto de acuerdo en hacer un foro nacional para el consenso del tratamiento del COVID. Cada médico lo va haciendo como lo va entendiendo. Y por eso el mundo tiene todavía tantos casos de COVID y muchos muertos de COVID. Así es. Doctor, ahora con la influenza y el COVID, ¿son los mismos síntomas? El asunto, el problema respiratorio, escalofrío, ¿son los mismos síntomas de los dos? Mira, al principio parecía que eran diferentes, pero ahora se han enmascarado. A veces hay pacientes que van con fiebre, igual que la influenza. Hay pacientes que vienen con cuadros respiratorios porque es una enfermedad epitelial. Pero si tú tienes un cuadro de que pierde el olfato y pierde el gusto y no lo recuperas, debe acercarte a un médico que sepa lo que está haciendo para que te pueda orientar en el diagnóstico y en el tratamiento. Con eso debo decir que debemos tener cuidado, debemos tener cautela, pero yo creo que a esta altura ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero siempre todavía aparece personas y médicos que todavía están como si estuviéramos en enero, indicando acitromicina, por ejemplo. La acitromicina ya se sabe que fue lo que mató una gran parte de la población mundial al combinarla con la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es buena, pero hay que saberla manejar. Y la acitromicina es un buen medicamento, pero se tenía que usar para enfermedad bacteriana o bacteriana atípica, de la cual el virus no es una bacteria, por lo tanto debemos manejarlo de otra manera. Fíjate tú, como el presidente Trump se mejoró tan rápido y utilizó parte de los medicamentos que se utilizan aquí, la melatonina, la famotidina, antiviral y monoclonal y otros más. Y los esteroides, porque en un momento se pueden necesitar, no siempre, porque hay que tener en cuenta con en este caso hay que tener mucho cuidado la parte de la gripe, de confundir una gripe, porque la gripe podría no ser buena el uso de los antiinflamatorios como la aspirina y los primos. Entonces, por eso la gente no puede comenzar a tomarse un kit. Debe orientarse con su médico. Un médico que quiera tratar y que sepa tratar. Los anticoagulantes por igual. Todos los virus pueden modificar ese parámetro de los anticoagulantes,
pero no todo el mundo tiene que utilizar un anticoagulante. Probablemente un 5 o 10%, quizá un 20% de los pacientes necesiten un anticoagulante. Y los antiinflamatorios, comenzar con los acetaminofén y paracetamol y dejar que su médico le indique cualquier otro que necesite. Porque hay lo que se llama el síndrome de Reyes asociado a esos medicamentos y la gente se puede morir. Ok. José. Okay. Doctor, es interesante ver cómo usted habla de estos kits de farmacología que está la gente consumiendo muy a la ligera, sin prever cuáles medicamentos su cuerpo puede asimilar y cuáles no, negativa y positivamente. Hablemos un poco de la automedicación durante este brote de influenza que puede presentarse. Bueno, lo más importante, por ejemplo, la gente comenzó a comer fruta, a comer vegetales que antes no comía, que tenemos muchas frutas de diferentes tipos que tienen vitamina C, vitamina D y zinc, igual que otros más, igual que la vitamina del tipo A, por ejemplo, o E. Entonces, la gente lo que pasa es que ha utilizado probablemente una cantidad exagerada de vitaminas y hay que tener cuidado con la hipervitaminosis, que es un efecto secundario de la vitamina. En el caso de la D, hay que realmente hacerse una prueba de vitamina D en el caso del COVID, o si tiene cierta edad o ciertas características que podría suplirla. Es importante conocer la cantidad que necesita. En el caso de la melatonina también hay una prueba, igual que la D, que uno se hace para ver si necesita melatonina. Hay pacientes que necesitan melatonina habitualmente para sueño o para otras cosas. Pero en este caso parece que en el COVID los pacientes se benefician. Entonces, cuando la gente comienza a tomarse a lo loco, yo me río porque muchas veces vienen los pacientes y ya cuando ya yo lo estoy viendo, o en una consulta virtual o en una consulta privada, ya ellos hicieron el diagnóstico, ya ellos comenzaron a tomarse medicamentos sin saber ni siquiera si eso fuera. Entonces es muy importante tener en cuenta porque, por ejemplo, la acitromicina producen trastorno del ritmo del corazón. Se puede morir. Los esteroides pueden hacer aumento de la glicemia. O sea, un paciente diabético se puede morir con los esteroides. Y cualquier otro paciente también. Y también subir la presión o tener problemas con cataratas o otras patologías. Entonces, el Fapinovir, que hoy en día lo tenemos y que los médicos que lo estamos utilizando para el COVID nos ha ido muy bien y una respuesta muy buena. También la gente, cuando ya sabe que lo toma, se mete una cantidad exagerada. Y hay pacientes también, eso tiene efecto del colesterol y de los triglicéridos en una dosis alta. Por eso la medicación por parte del paciente tiene que tener cuidado. Llame a su médico de cabecera, no importa la especialidad que tenga, oriéntese. Y si se lo refiere a otro médico, pues vaya. Es importante dedicarle ese pequeño... Las consultas virtuales ahora aumentaron de nuevo, que ya cada vez había muchas presenciales y las consultas virtuales son a todas horas. La gente cree como que los médicos no tienen tiempo para comer, para bañarse, para disfrutar de su familia. Y entonces, todo en la vida tiene que ser pautado, porque es mejor orientarse de una manera correcta, como todo en la vida. Entonces, la gente ahora, como volvió ese miedo que nos vamos a morir todos, que se va a acabar el mundo, entonces todo el mundo tiene un kit en su casa de 50 medicamentos, pero tenga cuidado, llame a alguien de confianza, oriéntese, no se ponga a tomar medicamentos a lo loco. Es importante porque ahora tendremos muchas muertes por efectos secundarios de medicamentos o complicaciones que no hemos de su enfermedad. De las personas delicadas, de las personas que tienen ciertas condiciones. Sí, hay gente que, por ejemplo, la pregunta más interesante de la gente es cuando tiene COVID. Y yo no necesito un anticoagulante. Y yo siempre le digo, pero para eso usted se hizo su examen. Se hizo su laboratorio, se hizo su tomografía, porque en el COVID debe ser tomografía. En el caso de la influenza, hay una prueba de influenza A y B y H1N1, pero algunos laboratorios tienen lo que se llama panel respiratorio,
que puede ser de varios virus, y hay uno que de panel respiratorio y COVID. En vez de hacerse la prueba de COVID, solo si está sospechando, por eso es importante hablar con el paciente, conocer al paciente. Es importante para uno poder orientar a cada paciente. Y hay pacientes que lo que tienen una tiroiditis, una enfermedad del tiroides, que le produce algo parecido a la rinobronquitis, a los cuadros respiratorios o incluyendo enfermedad cardiovascular, y lo que tienen que hacer es simplemente modelar la parte tiroidea para que se normalice esa parte metabólica cardiopulmonar. Fíjate tú cómo parece una cosa, pero eso es más frecuente. Todavía yo digo que el COVID y la influenza es el 5-10% de la enfermedad respiratoria, porque todo el otro, 80-95%, no tiene nada que ver con el COVID. Y el 30% son la tuberculosis y el cáncer también. Fíjate que ahora aparece un nódulo en una tomografía y el radiólogo piensa en COVID, no piensa en un tumor. Yo vi una paciente que justamente me la refieren como un COVID, lo que tiene un tumor. No tiene nada que ver con el COVID. Se le hizo prueba porque hay que hacerle prueba. Y también vi una paciente, me la refirieron como un COVID y lo que tenía una patología cardiovascular. O sea, hay muchas pacientes y muchos pacientes, y, por ejemplo, los niños, ahora hay una disputa entre los pediatras neumólogos, los médicos generales, los ginecólogos, para el tratamiento de sí o no para los niños con COVID. Entonces también se necesita un consenso porque todo el mundo está haciendo lo que considera y lo que la experiencia entiende que debe ser. Pero todavía no tenemos un consenso a pesar de que lo hemos pedido, un consenso nacional de vías respiratorias, que nos oigan, porque todo el mundo está haciendo lo que le da gana y todavía hay gente esperando revistas médicas para dar tratamiento del COVID y las revistas no están escritas, las revistas van a estar escritas el año que viene. Hemos tenido 5 congresos de vías respiratorias en este año y ninguno ha dicho el tratamiento del COVID. Han dicho los efectos, pero ninguno se ha puesto de acuerdo para hacer un foro internacional o un foro nacional para realmente ponernos de acuerdo, porque esto no es que nadie sabe más que nadie. Tenemos que ver las experiencias locales, cómo se ha manejado el 80-90%, cuántos pacientes, por qué no se le muere a un grupo y a otros sí se le muere. Y una vez que el paciente cambia de mando, le quitan todos los medicamentos sin preguntar cuál es la razón, porque todo el mundo quiere hacer lo que considera. Eso no debe ser así. Perfecto. Rosa. Doctor, es interesante ver la reflexión que usted hace de cómo cada paciente lleva un protocolo diferente según la persistencia que tenga en cuanto a un COVID o una influenza. Hablemos un poco de pacientes diabéticos y COVID. Bueno, fíjate tú, yo haciendo ahora la tabulación de los pacientes que yo he visto en este año, te voy a decir que menos de un 20% ha sido diabético, que un 40% ha sido hipertenso y que un 30% ha sido asmático. Y paradójicamente, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes fumadores, han sido probablemente un 40%. Lo que sí está claro es el que tiene déficit de vitamina D ha sido más frecuente que el que tiene vitamina D normal. En el caso de los diabéticos son una persona que comen escondido. Ay, sí. O sea, tienen su dieta, pero comen escondido. Entonces comen de más. Y parece que por alguna razón, por comer de más, hay cierto tipo de protección. Pero todavía los médicos siguen diciendo, los diabéticos son los que se han complicado. Y los diabéticos entonces son los que se asustan más. Eso es delicado, porque una cosa es que, como tú dices, tener enfermedad persistente, estable, y otra cosa es tener enfermedades persistentes, ¿verdad?,
que sean inestables en el COVID. El paciente persistente que está estable, que se está tomando su medicamento, no tiene por qué complicarse. Porque fíjate tú, paradójicamente, muchos de esos pacientes toman medicamentos como la aspirina y derivados por cierto tipo de dolores, cierto tipo de vitaminas, sus medicamentos cardiovasculares, se están preocupando por su riñón, por su corazón y su pulmón, por sus infecciones asociadas, y toman un grupo de medicamentos y alimentos con fines de protegerse. Quiere decir que es un paciente que, aunque esté enfermo, persistente, está estable. Los pacientes que más se complican no son los de la enfermedad persistente, son los pacientes que se asustan o que se dejan asustar, que se suma el pánico, la fobia, o sea, el miedo de ellos mismos y de los familiares, y los pacientes entran en fallo cardiopulmonar. Porque hay gente... Concluya, doctor. Hay pacientes que se ponen el osímetro de dedo, se le va acabando la pila y comienza a darle números raros, se vuelven locos. Eso está poniéndose cada rato del osímetro. Si usted no tiene síntomas, es una estupidez. Usted lo debe poner 1 o 2 veces al día, como lo de la presión, pero no cada 5 minutos, porque se le va a descargar la pila y el sensor se va a dañar. Es que lo de nosotros, doctor, indudablemente es una insistencia a ver si sale, es una obsesión. El tiempo hasta que le sale. El tiempo se nos agotó, pero lo vamos a volver a invitar, porque de esto hay que hablar mucho, hay que darle seguimiento a todo esto, porque ahora tenemos un 2x1, la influenza y el COVID. Entonces tenemos que cuidarnos doble, encuentro yo. ¿Dónde podemos ubicarlo, doctor, para hacernos esa evaluación y quitarnos ese médico por dentro que llevamos todos? Pues estoy en la Abel González de la Abraham Lincoln, siempre a la orden, desde temprano a la mañana, y en el teléfono 809-224-0457 o 732-5969. Lo vamos a llamar de nuevo para que nos acompañe, porque esto se ha quedado prácticamente en pañales todavía, este tema, ¿eh? Siempre a la orden. Bueno, ya lo saben. Doctor Orlando Sturla, vamos a dejar de recetarnos y vamos para el médico y dejemos de comprar medicina para hasta tanto no saber qué es la que se adecua a nuestro caso. Gracias, doctor, por su tiempo. Señor director, siempre a la orden.